¿Qué tal? Muy buenos días. Soy Michelle Contreras, responsable de la parte de canales para marketing aquí en Latinoamérica de Panduit. Y bienvenidos a esta última transmisión. Prácticamente es nuestro último webinar técnico del programa de P-Learning de este 2019. Nuevamente nos acompaña Juan Pablo Borray y nuestro tema es soluciones de enrutamiento y protección de cableado. Bienvenido, Juan Pablo. Hola Mitch, muchas gracias y muy buenos días a todos. Bien, bueno, como dices, el tema de hoy es todo lo que tiene que ver con las soluciones de enrutamiento y protección de cableado que tiene Panduit. Entonces, básicamente aquí vamos a hablar de dos productos, que uno se llama Fiber Runner, que probablemente muchos de ustedes ya lo conocen de tiempo atrás porque no es un producto nuevo, y el otro se llama Wire Grid, que es una escalerilla de cable tipo canasta para también cableado. Entonces, básicamente esos son los dos temas que vamos a abarcar hoy. Esa es como la agenda que vamos a seguir. Vamos a ver la oferta inicialmente. La oferta pues son estos dos productos que les acabo de nombrar. Vamos a hablar de un tema súper importante que se tiene que tener en cuenta a la hora de seleccionar los sistemas de enrutamiento. Ay, Mitch, creo que ahí, no sé si hay un poco de ruido. El control de radio de curvatura, vamos a hablar de ese tema y por qué es importante. Vamos a hablar de Fiber Runner o Wire Grid, en qué casos utilizar cada uno, cómo seleccionarlo. Vamos a hablar algo de mejores prácticas para la instalación. Y bueno, al final les voy a mostrar, ustedes saben que Panduit tiene una serie de productos así como tipo velcro, cintas tipo velcro, y actualmente pues lanzamos algunos productos nuevos con más colores y con otras características, entonces también les voy a hablar de eso. Bien, vamos a hablar, a iniciar con la oferta. ¿Y a qué se refiere esto? Pues es qué utilizar, ¿no? Cabe mencionar también aquí que esto que les voy a hablar hoy está muy enfocado al centro de datos. Estos son soluciones de enrutamiento de muy alto desempeño. Eh, También ustedes sabrán que no son económicas, pero justamente la tarea que hacen es muy importante porque realmente yo necesito proteger el cableado de la mejor forma. Entonces, tenemos esas dos opciones y aquí, ¿cómo lo voy a seleccionar? Pues dependiendo de lo que necesito proteger, si es fibra óptica o cobre. Entonces, esas son las dos opciones que tenemos. Entonces, el que ustedes ven aquí a la izquierda, pues es el Fiber Runner normal, tradicional. Está diseñado para fibra óptica. No quiere decir que solamente se pueda enrutar fibra óptica por ahí. Ustedes podrían poner cobre también. Lo hemos hecho en muchos casos. Hay muchos proyectos en los que lo hemos instalado de esa forma. Y el del lado derecho, pues el Wire Grid, que sí está diseñado para cobre y para fibras ópticas de diámetros mayores y con un poco más de protección. Bien, entonces esa es la oferta y ahora pues seguimos con el tema del control de radio de curvatura. ¿Por qué es importante el control de radio de curvatura en cada uno de los medios? O sea, básicamente ustedes tienen o tenemos dos medios de transmisión de la información. Uno es a través del cobre y otro es a través de la fibra óptica, como se ve acá. ¿Y por qué es importante tener en cuenta este concepto del control de radio de curvatura? En el caso del cobre, lo que nosotros, el secreto del cable de cobre es el trenzado de cada uno de los pares. Si ustedes ven aquí en la foto, se darán cuenta que cada uno de los pares o cada par tiene un diferente patrón de trenzado. Eso hace parte del diseño de ingeniería del cable y para que el cable funcione como debe funcionar, yo debo tratar de mantener este patrón de trenzado. Pero hay obviamente lugares donde inevitablemente yo voy a tener que dañar ese trenzado. Por ejemplo, cuando voy a ponchar uno de los extremos, los conectores, pues inevitablemente tengo que destrenzar para ponchar los conectores. Y ahí hay un punto de pérdida. De hecho, si ustedes han tenido la oportunidad de ver en algún momento unas, no sé, las certificaciones de cableado y son, conocen, por ejemplo, lo que son los parámetros de certificación como el NEXT, se van a dar cuenta que el NEXT se produce en todos los lugares donde yo pueda tener esta pérdida de trenzado.
Entonces, normalmente, pues el Next se encuentra en los extremos. Pero también se encuentran las trayectorias, porque normalmente las trayectorias no son rectas. Yo no llevo un cable de un lugar a otro de forma recta. Yo tengo subidas, bajadas, tengo curvas. Y en todos esos lugares yo voy a tener una deformación del cable, por llamarlo de alguna forma. Entonces, hay una regla para dar las curvas y donde dice que el cable o la curva, esta curva, por ejemplo, piensen que este es el cable, ¿no? Esta curva de acá debe corresponder a un círculo, a una circunferencia. ¿De qué tamaño? Pues va a depender del diámetro externo del cable. Por ejemplo, para cobre dice que es 4 veces el diámetro externo del cobre. Entonces, si yo multiplico 4, por ejemplo, aquí está el ejemplo de una fibra. Y en el caso de la fibra es aún más, son 10 veces. Entonces, si yo utilizo una fibra que tiene 0,20 pulgadas de diámetro, voy a tener que, o necesito más bien, un radio de curvatura de 2 pulgadas. Entonces, esa es la forma con la que yo calculo este tipo de soluciones. Les hablaba del cobre porque es importante. En la fibra, pues es aún más sensible el tema de las curvas. ¿Por qué? Porque la fibra lleva vidrio. Y si yo doblo mucho el vidrio, pues directamente se rompe y ya pues obviamente no va a pasar la luz. Entonces este tema de los radios de curvatura es un tema bien importante, parece muy sencillo, pero en realidad es la forma como yo puedo asegurarme de que el cableado o su desempeño pues se mantengan de acuerdo a cómo está diseñado por el fabricante, ¿no? Entonces esa es la importancia del control de radio de curvatura. Aquí lo importante para recordar es esto. Para cobre es 4 veces el diámetro externo del cable y para fibra es 10 veces el diámetro externo. Aquí hablamos de un tipo de fibra óptica que se llama, bueno, Band Insensitive Multimode Fiber, y a lo que significa es justamente lo que estábamos diciendo acá. Cada vez que yo tengo que cambiar de trayectoria, la forma como viaja la luz dentro de la fibra óptica es a través del núcleo de la fibra. Entonces, lo que pasa es que, y no va en una sola dirección, estamos hablando de fibra óptica multimodo. En fibra óptica monomodo, la luz sí viaja en un solo camino o en un solo sentido, pero en multimodo la luz viaja por varios caminos. ¿Y qué pasa cuando hay una curva? En las curvas es mucho más sensible a que se pierda la luz. Entonces, este tipo de fibra óptica que se llama Band Insensitive Multimode Fiber es un nuevo tipo de fibra óptica, digamos relativamente nuevo, que lo que hace es que puede disminuir hasta 10 veces las pérdidas de luz de la fibra óptica en las curvas. Eso es un tema de fabricación. Entonces, eh, es muy importante, pues obviamente, tener este tipo de productos también, pero yo lo debo complementar también asegurándome el control de radio de curvatura que veíamos antes. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que es tolerante a la pérdida, eh, mantener el radio de curvatura es muy crítico y debe estar la fibra óptica completamente soportada. ¿Qué quiere decir eso? Que en muchos casos las enrutamientos tipo canasta que tienen espacios no son los adecuados y por eso el fiber run ustedes lo ven que es continuo y no tiene ningún tipo de espacios. Entonces, este es otro concepto importante. ¿Cómo va a ser la selección del cableado para el cableado de fibra? Entonces, el problema aquí es seleccionar el enrutamiento óptimo para enrutar, porque no solamente es llevar el cableado, es poderlo administrar de una forma adecuada y también protegerlo. Entonces, esos son los temas que yo tengo que tener en cuenta o que tenemos que tener en cuenta. Hay otros factores como el costo en la instalación requerida para hacer instalar el producto, las fallas potenciales que pueda tener y obviamente yo estoy seleccionando un tipo de cableado que dure todo lo que va a durar el data center. Yo no lo voy a estar cambiando cada tanto. Entonces hay que tener varias cosas en cuenta, por ejemplo, la cantidad de cables que yo voy a instalar o que pienso instalar, la capacidad que yo estoy esperando para ese centro de datos. Entonces, de acuerdo a eso, pues yo puedo determinar o voy a determinar
cuáles son el tipo de enrutamiento y cuáles son los cables también que yo necesito. Entre más delgado sea el cable, pues obviamente mayor protección necesita. O sea, estamos hablando de que un patch cord de 1.6 o 2 milímetros como los que se ven acá, pues son elementos sumamente delicados que no puedo estar moviendo y no puedo estar conectando y desconectando porque seguramente con el tiempo van a empezar a fallar. Entonces, este tipo de productos son los que necesitan un enrutamiento adecuado y que los proteja. Por ejemplo, para la fibra óptica, estos serían los tipos de cable. O sea, si yo dentro del centro de datos voy a instalar cualquiera de estos tipos de fibra, los patch cords, los cables de interconexión o los trunks de fibra, que son los de preconectorizados, todos esos deberían estar protegidos por un enrutamiento tipo Fiber Runner. Hay un estándar que es este que está acá, ANSI BICSI 002 del 2014, que habla de las buenas prácticas para los centros de datos, para diseñar e instalar centros de datos. En algún lugar dentro de ese estándar dice que los equipos de fibra óptica cableado deben tener un espacio dedicado, un enrutamiento dedicado para ellos, que asegure el control de radio de curvatura bueno, y que los proteja al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eso es importante, no es algo que, digamos, estamos diciendo nosotros, sino está soportado en los estándares internacionales. Entonces, por eso soluciones tipo Fiber Runner son tan importantes en el mercado, ¿no? Eh, y bueno, como les decía, este Fiber Runner pues es un producto que en el mercado tiene ya varios años. Yo personalmente llevo 13 años en Panduit y cuando yo llegué ya estaba. Entonces, imagínense cuánto tiempo lleva. De ahí en adelante lo que ha pasado es que han salido nuevas versiones y se han salido accesorios, pero en general el producto sigue siendo el mismo. ¿Cuáles son los beneficios? Pues el costo de instalación es mucho menor comparado con otros sistemas. Y esto es básicamente porque aquí ustedes con este tipo de soluciones prácticamente no necesitan hacer ningún corte. Se hacen algunos cortes cuando yo necesito llegar a una distancia, porque ustedes saben, los tramos rectos del Fiber Runner vienen por una longitud estándar. Si yo necesito menos, pues en ese caso tengo que cortar, pero sería lo único. De resto, pues están todos los accesorios que se necesitan para ensamblarlo. Por eso habla aquí que los costos son menores, porque el tiempo que yo necesito o que se requiere para instalar es mucho menor que cualquier otra solución. Protege la fibra óptica, esto maximiza el performance, pues porque va a ser un enrutamiento completamente dedicado a los cables de fibra óptica, donde nadie va a tener acceso, incluso ustedes lo pueden, acá en estas imágenes no se ve con tapa, pero tiene una tapa para que nadie, no se pueda ingresar ahí y provee escalabilidad y versatilidad para, como les decía, aplicaciones de data centers. Hay diferentes tamaños, diferentes tipos de accesorios y acoplamientos y también el montaje. Entonces, cuando uno quiere hablar de Fiber Runner, no solamente tiene que pensar en esto, que es la oferta actual. Hay 5 tamaños. Cuando hablamos de 2x2 es el ancho por la altura, 2x2 pulgadas, 4x4, 6x4, 12x4, y este es uno de los que se ha añadido recientemente, el de 24x4, estamos hablando de pulgadas, otra vez. Y aquí pues tenemos algunos de los accesorios, ángulos de 90 grados, cruces para caminos, Ts, ángulos de 45 grados, y estas son subidas y bajadas de 45 grados. Entonces, hay una cantidad de accesorios, todo dentro de Fiber Runner se ensambla, no sé si ven este elemento que va acá, es un acoplador. Entonces ustedes no necesitan hacer nada, simplemente se sacan los productos de sus empaques y se van armando, se van uniendo uno a uno, como les decía. Lo único que yo tendría que hacer acá es tal vez hacer un corte para cuando por alguna razón necesito un tramo más corto, pero de resto pues todo se hace muy fácilmente. Entonces, hay 5 tamaños, hay diferentes tipos de acoplamientos, de brackets y de elementos para armar casi cualquier solución que se necesite, cualquier mapa. Hay 3 colores, normalmente el que nosotros conocemos es el amarillo, pero también hay negro y hay uno que es como naranja, tipo el mismo color de los forros de los cables de categoría, perdón, de OM1 y OM2.
Y está completamente integrado el tema del control de radio de curvatura. No lo nombramos, pero todos los accesorios de Fiber Runner tienen los 2 pulgadas que veíamos antes. ¿Se acuerdan el ejemplo que vimos anteriormente donde la fibra óptica requería hasta 10 veces y estaba el ejemplo con punto 2? Todos estos accesorios tienen un radio de curvatura de 2 pulgadas. Entonces eso garantiza que yo voy a cubrir o a controlar o a proteger el radio de curvatura del cableado en todo momento. Esto no solamente está en estos accesorios, sino está en las subidas, en las bajadas y está implícito pues dentro del diseño del sistema. Aquí están las longitudes. Normalmente son 6 pies o 2 metros de longitud. Los tramos rectos que son este y este pequeñito de acá. Solamente para el de 24 por 4 se ofrecen en 10 pies. Entonces, en resumen acá, 3 colores, 5 tamaños y las longitudes. 6 pies o 2 metros de largo. Aquí hay otro tema importante y es, eh, inicialmente cuando yo estoy haciendo el diseño del centro de datos, eh, a la hora de seleccionar el tipo de enrutamiento que se necesita, no solamente debo ver el tamaño del cable y si es fibra o es cobre, como veíamos antes. Aquí también voy a necesitar eh, saber cuántos cables voy a instalar. ¿Y por qué es eso? Porque realmente hay una serie de reglas. Por ejemplo, hay una recomendación en el estándar TIA 569, que es el estándar de rutas y espacios para telecomunicaciones, que habla que cualquier tipo de canalización, inicialmente, o en el día uno, debe poder soportar el 25% de su llenado. Es decir, y cuando estamos hablando de llenado, ¿a qué me refiero? Es esta área. Entonces, en esta área yo puedo acomodar un valor determinado de cables. En el día uno, yo solamente debería ocupar el 25%. Esto me va a dejar espacio para futuros movimientos, adiciones o cambios. Y también me dice que el máximo porcentaje de llenado, o sea, ya en el día 2 del funcionamiento del data center, la máxima capacidad que yo voy a tener es del 50%. ¿Y por qué son estos valores? Porque yo no podría llegar al 100%, porque piensen que lo que yo voy a poner aquí son cables. Y como los cables son redondos, muchos de ellos o la mayoría, pues yo no puedo aprovechar el espacio completamente. Como ustedes pueden ver acá o acá o acá o acá, hay espacios que se pierden. Eso quiere decir que yo de este 100% nunca voy a poder utilizar todo lo que se necesita. Prácticamente que solo puedo utilizar la mitad porque lo estoy llenando con cables. Si quisiera hacer un poco más estrictos y específicos y hacer cálculos, pues esta es la fórmula con la cual yo puedo calcular el número de cables que yo puedo tener ahí. Esto no hace falta, en muchos casos la mayoría de los fabricantes les van a proveer a ustedes tablas donde les dicen, por ejemplo, para el Fiber Runner, si es 2x2 o 4x4, cuáles son los porcentajes de llenado de acuerdo al tipo de cable que vayan a tener, si es fibra, si es cobre. Entonces, es una información que está disponible desde los diferentes fabricantes y desde los diferentes productos. Pero pues existe una fórmula y por eso aparece acá. Entonces, el tema del porcentaje de llenado, como les decía, también es importante. Entonces, ya vamos viendo uno que mantenga los radios de curvatura y dos, que sea capaz de soportar la cantidad de cables. Yo no sé cuántos cables o cómo va a crecer mi centro de datos en el futuro. Lo que sí sé es que tengo que dejar un espacio para hacer esos movimientos y cambios. Entonces, es importante también tener esto. Día 1, 25%, día 2, máximo 50% del llenado. Bien, eso es con relación al Fiber Roller. Vamos a ver ahora la solución de WireGrid, que es una canalización o enrutamiento tipo malla, como lo pueden ver ustedes acá. Y aquí
El uso de este tipo de enrutamientos es para, como les decía anteriormente, fibras ópticas o cables de fibra ópticas de, cable, de diámetro mayor. Piensen que ya no es un cable de, no sé, de 12 o 24 hilos, sino estamos hablando cables aquí de 48, 96, 144 hilos que tienen un diámetro muchísimo mayor. Pueden tener también protecciones adicionales como armadura, ¿sí? Armadura de aluminio. Entonces son cables que son un poco más grandes. Y también está diseñado para cable de cobre. Entonces, en el momento de seleccionar este tipo de soluciones, yo necesito considerar la capacidad, cuánto soportan, porque pues ustedes saben que le van a poner muchos cables ahí, entonces pues eso genera un peso, entonces necesito una solución que no se deforme, eh, necesito saber cuántos cables, necesito saber cuánto pesa, cuánto soporta, necesito también conocer o tener en cuenta qué tan fácil es diseñar con esos productos, qué tan fácil es crecer con esas soluciones y obviamente, pues como siempre, el tema de facilidad de instalación. Lo que ustedes ven aquí en el cuadro de abajo es en la primera columna, este tipo de, ustedes ven aquí que hay diferentes tamaños, ¿no? 12, 18, 24, 30. Otra vez, estos son pulgadas de ancho. Esto es dependiendo de los cables, esto es una tabla de Panduit específicamente, entonces pues puede que no aplique para todos los fabricantes, pero en el caso de Panduit, nuestro cable 6 ASD, entonces es cuántas libras por pie, dependiendo del cable, soporta dependiendo del tamaño. Entonces, por ejemplo, para el de 12, en categoría 6A son 24.2 libras por pie. Entonces, eso es lo que yo debo saber. Aquí esto es el soporte, cada cuánto debo poner el soporte. Si el soporte yo lo pongo más alejado, lo que ustedes van a ver es que soporta menos cables. Entonces, obviamente, entre los soportes, y a los soportes me refiero a estos accesorios que están acá. Este de acá, este de acá. Entonces, entre más alejados estén los soportes, lo que vamos viendo es que menos soportan. Entonces, ahorita también les voy a mostrar cómo son las consideraciones. Porque no lo mostramos aquí, y me voy a regresar un poco a la parte de Fiber Runner. Aquí hay una parte que muchas veces no es considerada, pero que es muy importante, y es la parte, bueno, yo puedo hacer el diseño con esto, pero ¿cómo lo voy a soportar? ¿De dónde lo voy a soportar? Entonces, no solamente son los accesorios y esto, sino también hay una serie de soportes, de opciones de soporte para poder hacer la instalación. Entonces, cuando se hace una instalación con Fiber Runner, se debe considerar no solamente el Fiber Runner como tal, sino también los tipos de soporte que vamos a usar. Los más comunes son los de techo. Igual pasa aquí en la parte del Wire Grid. Entonces, ¿cuáles son? El nombre de la solución es esta, Wire Grid. Esta tiene menos tiempo en el mercado, pero pues tampoco es una solución nueva. Debe tener aproximadamente unos 5 años, más o menos. Y estos son los beneficios. Se reduce el costo de instalación hasta por un 50%. ¿Por qué? Porque ya lo vamos a ver, pero normalmente en las soluciones de este tipo similares, piensen ustedes un cablofil o un charofil, normalmente yo necesito hacer cortes para hacer las curvas. En el caso de WireGrid, yo no necesito hacer cortes para hacer las curvas porque tienen unos accesorios que hacen que yo pueda ensamblar o insertar las piezas sin necesidad de hacer cortes. Ya les voy a mostrar. Todas las soluciones son unidas, o sea, cuando ustedes recuerden el sistema, o no sé si recuerdan, en la parte de unión, de unión y puesta a tierra telecomunicaciones, el estándar, el 607, me dice que todos los componentes metálicos del sistema de telecomunicaciones deben estar aterrizados, unidos al sistema de tierras. Normalmente estas soluciones como las que ustedes ven aquí, cuando las ensamblan una con otra, no están unidas, o como dicen acá, bonded. Eh, Quiere decir que si ustedes miden la continuidad entre este punto, por ejemplo, y este punto de acá, no la van a tener. ¿Qué significa eso? Que adicional al sistema de enrutamiento, ustedes van a necesitar un sistema para aterrizar las diferentes eh, componentes del enrutamiento. Entonces, normalmente lo que ustedes ven es que hay un cablecito que va por toda la ruta y voy teniendo
en algunos lugares específicos voy teniendo como unas especies de derivaciones que lo que van haciendo es aterrizar el enrutamiento al sistema de tierras. Entonces, eso es una de las ventajas de este Wire Grid. ¿Por qué? Porque una vez cuando y me paso aquí a la imagen de la izquierda, estas uniones, si ustedes ven este tornillo verde que se ve acá, lo que hace es que genera una continuidad entre el, eh, el elemento del lado derecho y el elemento del lado izquierdo. Eso quiere decir que ustedes no necesitan un cable o un accesorio adicional para aterrizar. Hagan de cuenta que este accesorio que está acá hace las veces, no solamente une las dos partes, digamos mecánicamente, sino también eléctricamente y hace las veces del jumper que muchas veces yo tengo que poner aquí entre este elemento y este otro elemento acá. Entonces, no, está aterrizado, lo que al final lo único que yo hago es de donde termina, por ejemplo, si esto termina en un cuarto de telecomunicaciones, eh, pues ahí debe haber un barraje de tierras y yo voy a conectar ese tramo al barraje de tierras y ya con eso estoy aterrizando la bandeja. Eh, una cosa que no les nombré sobre el Wire Grid, como les dije, idealmente está diseñado para centros de datos, pero esto también se puede utilizar en oficinas y edificios comerciales. De hecho, pues lo hemos hecho, tenemos varias instalaciones fuera del centro de datos con Wire Grid. Entonces, se necesitan, pues obviamente lo que les decía, mucho más fácil de instalar. Todo es a presión, entonces estos accesorios entran a presión. No hay necesidad de atornillar o desatornillar nada o cortar, como les decía. Y también se necesitan menos soportes. Entonces, acá, como les decía, no solamente puede ser un centro de datos, sino un cuarto de telecomunicaciones, el edificio completo, en fin. ¿Cuáles son los retos que tenemos con las soluciones tradicionales? Como se tienen que hacer cortes, normalmente, como se ve acá, si yo tengo que hacer una bajante, es muy difícil o muy poco probable que la persona que hace el corte, pues, se asegure que estos bordes que quedan no vayan a cortar el cable. Entonces, en muchos casos, como lo vemos acá, y obviamente a medida que yo voy teniendo más cables, esos cortes lo que pueden hacer es dañar el cable. Entonces, con el wire grid, como no tengo que hacer cortes, pues me estoy evitando esa posibilidad de poder dañar los cortes, ¿no? Entonces, ese es uno, todo el tema de los bordes, la pérdida como de fortaleza de la solución en algunos lugares específicos como las intersecciones y las bajantes. Las intersecciones normalmente requieren más tiempo de instalación. Muchos de estas soluciones, este espacio es muy pequeño, entonces piensen que si nosotros estamos en un centro de datos, estamos instalando una solución preconectorizada con cassettes, muchas veces esos cassettes no van a caber por acá. Entonces, no me sirve para ese tipo de instalaciones. El caso de WireGrid, pues está diseñado para que esas aberturas puedan, un cassette ya sea de fibra óptica o de cobre, pueda entrar por ahí. Y se requiere un cuidado adicional para cumplir con los estándares regulatorios que prohíben el tema de los bordes que pueden cortar el cable. Entonces, esos son los retos con las soluciones tradicionales. Aquí hay una cosa que probablemente ustedes verán que tal vez no es muy claro. Muchos de ustedes podrán pensar que esta solución se instala al revés. Es algo que normalmente nos dicen. Y pues hablando de todo esto, ¿cuál es la razón de que el diseño de esto sea así? La razón de que el diseño de esto sea así hacia abajo es justamente para poder soportar más peso. Entonces, este diseño, digamos, en una N, lo que hace es que le da más fortaleza a la solución. Entonces, ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo mantengo, si eso es hacia abajo, cómo mantengo yo los cables arriba? Entonces, los cables arriba yo los mantengo con estos accesorios que se ven acá, ¿no? Son como unas orejitas. Entonces, esas orejas las ponen ustedes cada tanto y eso es lo que va a mantener el cable dentro de la canasta o dentro del enrutamiento. Una de las ventajas principales de este enrutamiento, que no tiene ninguna solución en el mercado, es que yo puedo variarle la capacidad. ¿Por qué? Porque estas orejas vienen en diferentes alturas.
Entonces hagan de cuenta que yo un día hice un diseño. ¿Se acuerdan que una de las cosas que les dije era que yo necesitaba o requería saber cuántos cables iba a instalar hoy? Entonces, ¿qué pasa? Yo probablemente no sé cuántos voy a instalar mañana, pero voy a hacer un cálculo de cuánto espero crecer, el doble, el triple, no sé. Inicialmente yo puedo tomar esta altura, que puede ser 2, 4 y 6 pulgadas. Yo las puedo utilizar uno de dos y a medida que voy llenando el cable, lo que puedo hacer es subirle la altura. Entonces es la única escalerilla o solución de enrutamiento del mercado a la cual ustedes le pueden cambiar la capacidad. Si en una solución normal o tradicional de las que existe en el mercado ustedes quieren hacer, quieren acomodar más cables, lo que van a tener que hacer es poner otra escalerilla o cambiar la que ya tienen. Y como sabemos, la parte de enrutamiento es lo que más pesa muchas veces en estos proyectos de infraestructura. Entonces, una de las ventajas de esta solución es que yo le puedo variar la capacidad. Es algo que no puede hacer ninguna otra solución del mercado. Aparte de eso, también hay dos opciones de esto. Una que es negra, como la que vemos acá, más adelante les voy a mostrar la otra. La otra es electrocincada, que es como plateada. Entonces, la negra es para aplicaciones como de centros de datos, edificios, y la otra, la electrocincada, es para aplicaciones industriales. Es mucho más resistente a temas como corrosión y ambientes que son un poco más em, dañinos, digamos, porque ahí puede haber salinidad, altas temperaturas y cosas de ese estilo que hacen que yo no pueda utilizar la solución negra, ¿no? La solución negra tiene un terminado de pintura electrostática, como la de los carros, similar. Y lo que hace esto es que evita que haya partículas, se suelten partículas, además de que se ve mucho mejor, digamos, estéticamente es mucho mejor, cuando si yo tuviera que hacer un corte, pues no va a desprender tantas partículas como una que no tiene ese acabado. Entonces, esas son un par de cosas que tal vez no habíamos hablado. Vamos ahora a un tema de mejores prácticas y herramientas. Entonces, aquí yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocer algunas de las herramientas que tiene Panduit, porque probablemente el diseño de esto, pues ustedes dirán, no, sí, la solución es muy buena, interesante, pero ¿cómo hago yo para diseñar eso? Entonces, normalmente si ustedes reciben una solicitud de cotización de Fiber Runner de un integrador, pues ¿qué va a pasar? Que es muy difícil hacer eso porque yo no sé cuál es el layout, no sé cuál es el plano, no sé qué quieren conectar. Entonces, sí o sí, hay un par de cosas que hay que tener en cuenta y que ustedes le tienen que pedir a ellos cuando se quiere cotizar Fiber Runner. Entonces, uno es el plano del data center. Entonces, si ustedes tienen, no tiene que ser algo perfecto, tiene que, ustedes me dicen, ustedes le piden, no, muéstrenme más o menos cuál es el espacio, cuántas filas hay, cuántos gabinetes tiene por fila, y yo con eso ya puedo más o menos crear una ruta. Y la otra cosa que necesitamos, pues, es cuántos cables voy a necesitar, ¿no? Entonces, con esas dos cosas, yo creo que se puede hacer algo bastante aproximado para poder hacer una cotización. Y ahora, pues, tenemos herramientas como AutoCAD, eh, donde yo puedo hacer diseños en 2D y 3D de esto. Entonces, por ejemplo, lo que está aquí arriba. Entonces, yo lo que hago es ir dibujando. Ustedes tienen que tener el AutoCAD, bajan la librería de Panduit, que es completamente gratuita, la instalan y ya con eso pueden llegar a hacer cosas de este estilo, ¿no? Entonces, esto, además de que da como una imagen o le puede ayudar a la venta, porque ustedes le pueden mostrar al usuario cómo va a quedar, pues también va creando un listado de materiales. Entonces, todo lo que ustedes vayan haciendo acá se va poniendo una lista de materiales y al final, pues, para crear eso, ustedes simplemente cotizan lo que está en el listado de materiales. Esto es para AutoCAD. Hay otra que es para Visio, que es solamente en dos dimensiones, que es esta de aquí abajo. Obviamente aquí también hay que tener el vicio, se baja la librería y ya con eso pues ustedes pueden hacer el diseño. También genera un BOM, para poder cotizar. Y ya hay herramientas un poco más avanzadas como Revit, donde ustedes pueden llegar a hacer más cosas. Entonces, si alguno de ustedes tiene acceso a alguna de estos programas o software, y quieren o les gustaría tener esto, pues avísenme. Más adelante les dejo mi correo y yo les digo de dónde se puede descargar toda esta información.
Aquí son, lo que mostramos son diferentes opciones de configuración de las bajantes. Entonces hay dos tipos de bajantes. Estas bajantes son fijas. Si se dan cuenta, yo utilizo esto, estos son las uniones. Estas uniones, pues una vez se ponen, ya no se pueden quitar. ¿Sí? O sea, ustedes ponen esto y si ponen cables ahí, pues prácticamente que ya quedan en el lugar donde la instalaron. A diferencia de estas de acá no hacen parte son un accesorio adicional si quieren verlo. Y este sí se puede mover. Entonces, si ustedes lo instalan la primera vez y resulta que por alguna razón, por ejemplo, esa no la utilizaron, esa la pueden quitar de ahí y moverlo para otro lugar donde sí se pueda mover. En la primera opción tenemos diferentes tipos de salidas, dos por dos, porque esto podría ser también, podría servir para una transición de un sistema más grande a uno más pequeño. Y esta acá, bueno, tiene dos por dos y cuatro por cuatro. Entonces esas son las dos opciones de bajante. Yo en la bajante que puedo poner tubos de este estilo o puedo poner, como este es de dos por dos, yo le puedo poner un acoplador de dos por dos y aquí seguir con una solución de dos por dos, por ejemplo. O lo mismo acá. Entonces hay diferentes opciones para hacer esta instalación. Aquí está el Fiber Runner negro que les hablaba y el naranja es más o menos de este color que se ve acá. Entonces, como les decía, otra parte importante de esto, y en ambos casos, tanto para Fiber Runner como para The White Grid, es donde voy a ubicar los soportes. Normalmente los soportes van lo más cercano a la unión que se pueda. Porque las uniones es el lugar donde se puede generar más, pues donde puede haber más peso y donde es el punto de falla, donde puede fallar más rápidamente el sistema. Entonces, normalmente los soportes van ubicados ahí. Y aquí vemos, este es la bajante que hace parte del sistema, entonces como vemos, pues tiene un soporte casi que a cada lado. Estas son las cargas que ya veíamos, ¿se acuerdan? Esta es la misma tabla que vimos ahorita, entonces este ya es el número de parte, este es el ancho, y si yo pongo cada tanto, o la L, más bien, entre más alejados estén, pues obviamente va a soportar menos capacidad. Y eso pues simplemente me lo va a decir la cantidad de cables que yo tenga que poner, ¿no? Entonces esta tabla ya la habíamos visto anteriormente. ¿Dónde más debo yo poner los soportes en el white grid? Obviamente los tramos rectos, dependiendo de cuántos cables yo tenga, pero también en lugares donde yo vaya a hacer intersecciones. Entonces, por ejemplo, yo les decía, en el white grid no hay que hacer eh, cortes. Para hacer una curva, lo único que yo hago es, o un cruce, como lo vemos acá, lo único que yo hago es unir este tramo a este tramo al tramo principal. Y existen dos tipos de uniones. Una unión que es como esta, que es para tramos rectos, y existe otra unión que es para intersecciones. Entonces, en ese caso, pues ahí es donde yo digo, no tenemos que hacer cortes, porque yo simplemente pongo las uniones y ya me genera esto. Asimismo, y creo que no lo hemos visto, déjenme ver si más adelante está, no está. ¿Cómo hago yo para generar la curva en el white grid? Lo hago con este accesorio que está acá. Entonces, primero yo genero el cruce como el que veíamos anteriormente y luego de la misma forma como le estoy poniendo las orejas para mantener el cable adentro, le voy a poner esta pared. Y esta pared, esto es un accesorio completo que se pone justamente en una curva. Y este accesorio que se ve acá tiene un radio de curvatura también de 2 pulgadas, como veíamos antes. Entonces, esto es para generar las curvas y este que está acá es para generar una bajante. Entonces, esta bajante es por fuera del enrutamiento. Esta es otra bajante, pero esa es adentro del enrutamiento. Entonces, esos son los tipos de accesorios también adicionales que tenemos con el Wirebird. ¿Listo? Entonces, está la parte de la carga, está la parte de los lugares donde yo fijo los soportes. Y esto pues es lo último que les quería mostrar, que es la parte de los diferentes tipos de cintas tipo velcro que tenemos. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para organizar los grupitos de cable. ¿Y por qué es importante esto también? Piensen que en categorías de cableado como 6A, y si le van a poner, por ejemplo, y si hay aplicaciones que utilizan Power over Ethernet, es muy necesario
organizar el grupo, organizar el cableado o agruparlo. De hecho, dice, por ejemplo, que para determinado tipo de PoE o las recomendaciones de algunos documentos que hay por ahí es que el mazo de cables no debe tener más de 24 cables. Eso depende, esa es la recomendación general y ya si se organiza o no de esa forma, pues va a depender del cable y del fabricante. Pero esa es la recomendación general. Y para armar estos cables, pues yo utilizo esto, ¿no? Otra opción que yo podría utilizar acá, que es muy común también, son los amarres, ¿cómo se llaman? Los sunchos. Estos amarres plásticos, pues también se pueden utilizar, ¿no? No se puede, no dice que no, pero esto da mayor flexibilidad porque si ustedes necesitan agregar o quitar cables, pues simplemente desarman el grupo de cables y lo sacan y ya, no se necesita nada más. Entonces, esta es otra de las soluciones que tenemos y justamente para lo que me ayuda es para organizar el cableado. En Power over Ethernet, solamente para finalizar el comentario, la idea de tener grupos pequeños de cables es que el PoE genera calor sobre el cable. Entonces yo necesito tener una forma de sacar ese cable, o más bien de tener el cable, de que el cable se enfríe de alguna forma. Entonces por eso entre más pequeño sea el grupo de cables, pues va a ser mucho mejor. Y con estas cintas yo puedo utilizar ese tipo de, o puedo hacer esos grupos de cables, ¿no? Entonces, aquí está mi correo electrónico para que me escribas si tienen alguna duda sobre esto. Quería mostrarles solamente la última cosa aquí con relación a, no sé si todos conocen, el canal de Pandit de YouTube. Acá ustedes ponen en YouTube o ponen en Google Pandit YouTube, los llevo acá y acá van a encontrar todos los videos. Quiero mostrarles porque aquí tenemos videos. Por ejemplo, aquí hay un video de WireGrid. Entonces, en este video de WireGrid lo que les va a decir es las características. Hay un video de WireGrid. Si yo busco también por acá, a ver, déjenme ver. Si yo busco acá Fiber Runner, también voy a encontrar el de Fiber Runner. El de Fiber Runner tiene, de hecho, un video que dura 28 minutos con todos los temas de instalación. Y en realidad, pues ustedes aquí van a encontrar todos la mayoría de los productos de Pantet. Y aquí, bueno, hay otras cosas. Bien, Mitch, eso es todo por mi parte. No sé si hay alguna pregunta. Claro. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Pues por ahora no tenemos preguntas. Yo tengo unos comunicados que darle a nuestra audiencia y prácticamente es agradecerles todo el apoyo, toda la cobertura que hemos tenido de su parte en estos ya, pues nuestra primera tanda, ¿no? De webinars. Quiero contarles que tenemos una buena noticia, el programa continúa, ¿no? Y vamos a estar nosotros al aire en abril del 2020, ¿no? Hay un tiempo ahorita, de enero a abril, nos vamos a preparar nosotros en contenido. También vamos a renovar muchas de las condiciones o lineamientos que establecimos para el programa, ¿no? Queremos, yo personalmente, pues quiero conocer cuál es su retroalimentación. Vamos a tener una encuesta que esta la vamos a estar liberando por ahí del mes siguiente, ¿no? Y la idea es conocer en cuanto a horario, en cuanto a temas, em, cómo hemos ido desarrollando esto y evidentemente pues escucharlos y mejorar. De contenido y renovación, pues prácticamente se agrega la parte industrial, es una necesidad y también escuchamos comentarios. La parte de audio y video, evidentemente, también se va a incorporar. Y bueno, pues seguimos nosotros impulsando lo que son los nuevos productos, que son los que vamos a estar agregando, manteniendo estos temas que pues entendemos el tema de enrutamiento como algo muy importante. Si no es un lanzamiento, es algo que nosotros no debemos de olvidar. Y este tipo de ejemplos o temas son los que también vamos a estar nosotros incorporando en esta creación del calendario. Para, por último, el tema de el conteo de puntos, ¿no? Y cómo es la final. Por ahora, nosotros no vamos a tener evaluación de este webinar. Ya se aproximan las fechas y vienen muchas actividades que nosotros todavía tenemos en la oficina. Sin embargo, va a venir una última trivia.
Esta última trivia es la que les permitirá acumular los puntos, evidentemente, de este webinar y de algunos que hayan del resto. Entonces es una trivia, no va a ser tampoco infinita, no se asusten, pero sí va a tener al menos una pregunta de cada tema de los que hemos revisado. Crean que son las preguntas más importantes, es con qué queremos nosotros que ustedes conserven de cada uno de los tópicos aquí revisados. Y eso es lo que vamos a tener el siguiente viernes, ¿ok? Algunos me han contado, yo no me ha llegado la trivia o la encuesta. Yo personalmente hago un envío a cada uno de sus correos y tómenlo en cuenta con que eh, estamos realmente comprometidos en que ustedes puedan seguir acumulando puntos. Nuevamente veo a los punteros de todos de cada uno de los distribuidores en este webinar. Les agradezco. Vamos muy bien. Han habido realmente pocos cambios aquí y tienen presión por sus compañeros que no se han dejado. Entonces, como todavía nos falta una última acumulación de puntos, nosotros estaremos liberando el tema de los ganadores para el mes de enero y nos vamos a estar poniendo, va a ser público evidentemente, y vamos a estarnos poniendo en contacto con cada uno de los finalistas. Repito, este proceso se revisa internamente con el equipo comercial de cada uno de los distribuidores, ¿no? No es una decisión unilateral de mi parte, conlleva un tema de negocio que ya lo habíamos manejando y vamos a hacerlo de su conocimiento en el mes de enero. De mi parte es todo. Les deseo de todo corazón felices fiestas, que se propongan muchos, que se cumplan muchos de sus deseos, muchas bendiciones. Y bueno, pues listo. Juan Pablo, muchísimas gracias A ti, por todo. muchas gracias a todos y me uno a tu saludo. Un feliz año y felices fiestas para todos. Muy Estamos bien. hablando. Que tengan buen día. Hasta luego. Chao.